Inclinemos el rostro y oramos. Amado Padre, te queremos dar gracias por tu gran amor y misericordia al habernos traído de vuelta hasta tu santo templo para estudiar tu palabra. Queremos pedirte la unción de tu Santo Espíritu y el discernimiento para que nosotros podamos comprender la revelación que nos has dado para la orientación de tu pueblo en estas horas finales de la historia. Guárdanos en tu nombre, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Buenas tardes. Creo que ya hemos hecho un buen tiempo la digestión, ya no hay sueño, ¿cierto que no? Ya ha corrido un buen tiempo. Me gustaría preguntar esta tarde, ¿cuántas visitas tenemos en nuestro medio? Levantar la mano de las visitas. Visitas, voy a decirlo así. Personas que simpatizan con nuestro mensaje, pero que no son bautizados en la iglesia. Levanten la mano. Muy bien, tenemos 2, 3. Muy bien, 3 visitas. Nos alegra tenerles con nosotros en esta tarde y deseamos que Dios nos bendiga en la exposición de la palabra. Nosotros en este tiempo estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Digo, estamos muy preocupados porque escuchamos las noticias a diario, la gente está desesperada porque hay un acoso de la naturaleza hacia el hombre, y esto es mundial. Se inunda la China y se inunda Norteamérica, se inunda Colombia, se inunda Italia, Australia, y todos los países del mundo están inundándose. Se incendia en China, se incendia en todas partes del mundo, hay incendios. Hay volcanes en todas las partes del mundo haciendo erupción en estos momentos también. Hay tsunamis. El mar está arrasando con ciertas aldeas y ciertos puertos, ciertos lugares de países, y la gente, los científicos tratan de explicar que como el hombre está acabando con el planeta, los ecólogos llegan a la conclusión de que es por la devastación de los bosques y todo el daño que están haciendo con la polución de las fábricas y la inventiva del hombre con tanta artificio, que están envenenando la atmósfera, y entonces el recalentamiento y los polos se están derritiendo, y entonces eso es lo que le estamos llamando ahora calentamiento global. Tantas explicaciones que el hombre tiene para cada cosa. Vamos a leer en la Biblia esta tarde qué dijo Dios acerca de estos tiempos. En el libro de Mateo capítulo 24 nosotros le llamamos el discurso o el sermón profético de Jesús. Los teólogos, al estudiar Mateo 24, 25, le llaman el discurso apocalíptico de Jesús, porque esto tiene una perfecta armonía con Apocalipsis. Mateo capítulo 24. Los que tengan sus Biblias en la mano se darán cuenta que encima del capítulo hay un subtítulo que dice: profecía sobre la destrucción del templo, dice aquí, ¿cierto? Ajá. El fin del mundo, sí, en otras dice el fin del mundo. Aquí en la mía dice profecía sobre la destrucción del templo. Es interesante, ¿no? En la suya dice el fin del mundo. Vamos a ver cómo arreglamos las dos cosas. Muy bien, no hay contradicción, hay armonía. Dice el capítulo 24 a partir del versículo 1 lo siguiente: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo,
no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí habla de la destrucción del templo. Y él, cuando salió del templo, se fue al Monte de las Olivas. Y en el Monte de las Olivas, vean lo que dice el versículo 3: y estando sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto, o sea, la destrucción del templo, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del mundo, del fin del mundo. Aquí están las dos cosas unidas, la destrucción del templo y el fin del mundo, porque los judíos tenían el concepto de que cuando Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, simultáneamente iba a ocurrir el fin del mundo. Ellos querían dos eventos simultáneos: destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, y por eso se fusionan estas dos ideas aquí. Jesús sigue diciendo, versículo 4 en adelante: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, dice él, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres, terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán a muchos. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. Noten ustedes que el versículo 13 dice: pero el que persevere hasta el fin, ¿será qué? O sea que dice Jesús, en el mundo va a haber muchas cosas difíciles, pero será salvo el que persevere. Y es interesante que antes del 13 dice: a muchos se les va a resfriar el amor. Y algunos han interpretado este texto diciendo que ya cuando llega el mendigo a la casa y toca, ya no me da ganas de darle limosna. A eso no es que se refiere el texto. Muchos dicen que la caridad se resfrió, que por la maldad de la gente ya uno no cree en nadie. No, eso no está diciendo. El texto lo que está diciendo es que muchos en la iglesia se van a cansar y van a perder la visión de Dios y el amor hacia Dios, y van a apostatar de la fe. Eso es lo que está diciendo aquí este texto. Por eso dice: el que persevere. Usted encontrará en la iglesia. Yo fui una vez a un entierro de un jovencito como de 22 años, y hacía año y medio se habían casado, y la muchacha también de 22, que eran como de la misma edad, dos jovencitos, y tenían una niña de brazos, y así jovencita de 22 años se la llevó un cáncer. Y cuando llegué a la casa del muchacho, pues a tratar de consolarlo, me dice: vea, pastor, hasta hoy creí en ese Dios. Yo casi me desmayo. Hasta hoy creí en ese Dios. Adventista del séptimo día bautizado. Y a ver, muchacho, yo le suave el hombro, tratar de suavizar la cosa. Si Dios es amor, si Dios realmente está por su pueblo, si Él ama a sus hijos, ¿por qué se llevó a mi esposa tan joven que estábamos empezando la vida, y con la niña que acaba de nacer y no sé qué, por aquí, por allí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero nunca nos preguntamos ¿para qué lo hizo Dios? ¿Para qué lo permitió Dios? Y saben, hermanos, perseverar en el amor de Dios, siendo leal a Dios, fiel a Dios, grato con Dios. El diablo nos acosa para tratar de marchitar todo eso.
Hermanos, aquí hay dos cosas que están unidas: la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo. Está hablando aquí Jesús de dos cosas: de la destrucción de Jerusalén, pero realmente Jesús lo que quiere es revelar el fin del mundo. Eso es lo que Jesús quiere revelar. Pero los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús no estaban en la capacidad de recibir de manera escueta, abierta, clara, la explicación del futuro que le esperaba a este mundo. Y Jesús, por amor a esos seguidores, Jesús camufló, escondió el fin del mundo en Jerusalén. O sea que Jerusalén la usa Dios como un tipo, como un símbolo, como un ejemplo, como un modelo de lo que va a ser el fin del mundo. Entonces los apóstoles ahora quedan con la mente de que el fin del mundo viene cuando venga la destrucción de Jerusalén. Pero eso no, ellos no podían entender todavía. Ellos fueron entendiendo eso a medida que el tiempo fue pasando y cuando ya Jerusalén fue destruida. Pero quiero en esta noche que miremos de dónde vienen las inundaciones, no del río Bogotá, ni del río Chicamocha, ni de la quebrada tal, ni del mar, nada. ¿De dónde viene eso que el volcán se lleva Armero y que amenaza llevarse a todo Pasto y todo eso? ¿De dónde viene eso? Y entonces la gente dice: Dios está castigando al mundo. Y cuando se lleva a una iglesia adventista, Dios castigó a esos adventistas, ni sabe qué estaban haciendo, dice. Vamos a un libro que nos ilustra, porque todo esto se escribió es para que nosotros entendamos la Biblia. Vamos al libro de Job, capítulo 1, y miremos ahí lo que ocurre en el libro de Job, capítulo 1. Esta historia nosotros la leemos y hablamos de la paciencia de Job. Sí, eso es verdad. Tan lindo Job, qué carácter tan hermoso. En lugar de maldecir, bendijo a Dios en medio de esa llaga tan tremenda, ¿no? Y fuera de esos 3 teólogos ahí con la Biblia diciéndole que era por pecador que le pasaba eso. Y Job decía: pero ustedes están interpretando mal la Biblia. Yo soy un hombre correcto, la riqueza la usé para hacer el bien, ¿y cómo así que ustedes me dicen eso? Y yo no siento que tenga pecado, dice Job. Pero es interesante esto. Versículo 6 dice así: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también con ellos. Aquí está hablando de los ángeles, de los mundos no caídos, cuando se reunían con Dios, y el diablo ahí se metía. Y el Señor en esa reunión ve a Satanás y le dice, y el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, oigan bien, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué característica. Si el Señor dice eso de mí, imagínense, qué tranquilidad. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso le teme Dios a Dios así de balde, gratuitamente? ¿No has hecho tú una valla, una cerca alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos
y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Es tremendo, ¿no? En otras palabras, diciendo Job, le está diciendo Satanás a Dios: ¿tú crees que Job ahí, qué buenote, ¿no? ¿Cómo te adora? Es porque le has dado muchas vacas y muchos hijos y muchas tierras. En otras palabras, Job es un interesado, por eso te sirve. Y vea lo que dice Job: le has puesto una valla, una cerca alrededor de él, de los hijos, de la señora y de las tierras y de todas las posesiones. Lo tienes aseguradito. Dice: pero extiende tu mano y acaba con lo que él tiene para que veas que te maldice, para que veas la fidelidad. Y ustedes saben el relato. Pero él le dijo, Dios le dijo a Satanás. Satanás salió de la presencia del Señor. Pero el Señor dice, el Señor le dice a Job de esta manera. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas, oigan bien, malignas, hasta de la planta del pie hasta la coronilla. El relato completo aquí, lo van a leer ustedes para no que me dieron tiempo cortico. Todo el relato del capítulo 1 dice que primero Satanás, por permiso de Dios, oigan bien, la palabra, permiso de Dios, destruyó todas sus posesiones, le destruyó los hijos, se lo incendió, ejércitos invasores vinieron, le acabó las cosechas con incendios, hubo todo lo que ustedes ven ahora, vientos recios, tremendas tempestades, le acabó con las cosechas, inundaciones, cayó granizo, le cayó la casa encima a los muchachos, se la tumbó el diablo para que los matara ahí también. Lo único que le dejó vivo fue la esposa, para que le dijera: maldice a Dios y muérete, porque fíjate que dice la señora a Job. Y Dios no condenó a la señora, porque la señora estaba desesperada, pobrecita, viéndose por esa situación. Dios es tan benigno. Y después de eso vuelve Job a otro concilio. Ahí está todo el capítulo. Y en el otro concilio dice: ¿te diste cuenta de mi siervo Job, Satanás? Y acabaste con todo y él me bendijo en lugar de maldecirme. A ver, ¿ahora qué tienes que decir? Dice Satanás: bueno, me la ganaste aquí, pero vamos a la otra, juguemos la otra. Piel por piel, pellejo por pellejo, a ver si no te maldice. Dice Dios: bueno, Satanás, te doy permiso, ponle la sarna y dale el tejo para que se rasque, pero no toque su vida, te los va a matar. Y ustedes ya saben, desde la coronilla hasta los pies, 17 noches rascando con un tejo, qué desesperante, sarna. Y en todo maldijo Job, pero no maldijo a Dios, dice la Biblia, bendijo a su creador. Y vuelve Satanás al concilio, a ver, Satanás, ¿qué pasó? Dicen: no, verdad, no pude con ese hombre. Hermano, este capítulo de Job nos enseña lo siguiente: que en el conflicto en que nosotros estamos envueltos, esa guerra es una guerra entre Cristo y Satanás, entre Dios y Satanás, no es una guerra entre el hombre y Satanás. Dios jamás le pide al hombre que luche contra el diablo. Dios lo que le pide al hombre es que dependa de Jesús para triunfar. Eso es lo que pide Dios. Y que Satanás no obra en este mundo, escuchen bien, Satanás no obra en este mundo deliberadamente a su manera, como él quiere. No, Satanás está actuando en este mundo en la medida en que Dios se lo permite. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y escuchen bien, todos los seres humanos que han tomado la decisión de ser íntegros como Job, que el pueblo que ha aceptado a Dios, que se ha acogido a su mensaje, ese pueblo tiene una protección de Dios. Escuchen bien. Todos los que han decidido echar su suerte con Cristo,
Dios le tiene una cerca, y que Satanás, para traspasar esa cerca y tocar a un hijo de Dios, tiene que ser con permiso de Dios. No lo puede hacer porque él quiso hacerlo, no. Tiene que ser con permiso de Dios. Por eso es que cuando Dios se lleva a mi esposa, mi esposo, mi hijo, y aún puede ser en la caída de un avión o en la caída del puente de la 26, allá acá de cabeza en el carro y se mató trágicamente. Y ahí murió el hermano tal tan santo. Ese hombre le ganaba a Job. Y todos nos lamentamos aquí. Y digo, ¿por qué Dios? No, ¿por qué no? No digamos por qué. El Señor es sabio y sabrá por qué lo permitió. Porque no fue el Señor el que mandó el carro abajo. Créanme lo que son los demonios los que mandaron el carro abajo. Que Satanás es el que nos ataca. Pero lo atacó, lo mandó abajo, y eso tiene que ser con permiso de Dios. Y usted pregúntese ahora, Job. Es lo que dice aquí en mi Biblia, dice integridad y riquezas de Job. Integridad. Un hombre íntegro, si Dios dice recto, intachable, temeroso de Dios. Y sin embargo el diablo lo tocó, y fuertemente, ¿no? Le mató a los hijos, le acabó las cosechas, le acabó con los animales, con toda riqueza. Mis hermanos, todo esto que ustedes están viendo ahorita, Bogotá inundada. Yo en Medellín, a través de la televisión, veo esas urbanizaciones completas, hasta el segundo piso de agua, todo ese poco de carros dañados por la inundación, la pobre gente sacando un colchoncito, una cosita, tratando de salvar las cositas. Eso es muy doloroso. Créanme lo que se le hace un nudo a uno aquí. Duro. Y yo, con lo que entiendo ahora, no es Dios el que está haciendo eso. No es Dios. Es el diablo el que quiere arrasar con la raza humana. Es el diablo. Yo, créanme lo que tengo un poco de diapositivas, pero a mí no me gusta mucho esa de la diapositiva, porque la gente se entretiene ahí mirando el cuadro y leyendo, y está uno hablando y no le ponen cuidado. Entonces aquí como que obligo a que me pongan cuidado. Pero tengo unas diapositivas ahí. Oigan bien, Satanás está, oigan bien, trayendo inundaciones. Aquí dice Jesús: habrá terremotos, hambres, pestilencias, guerras, y todo esto se cumplió a las 1000 maravillas con Jerusalén. Antes de que Jerusalén fuera destruida, hubo falsos cristos, falsos mesías, se presentaron falsos mesías, se presentaron falsos profetas engañadores, se presentaron terremotos, hubo inundaciones, hambres, guerras, hubo todo eso, antes de que Jerusalén cayera. Entonces, antes del año 70, porque Jerusalén cayó en el año 70, los romanos la destruyeron en el año 70. Antes del año 70 todos estos fenómenos ocurrieron, pero Cristo dijo que esto que iba a ocurrir con Jerusalén se repetiría también apuntando hacia el fin del mundo. Entonces noten ustedes que todas estas inundaciones que estamos viendo, todos estos terremotos, toda esta actividad volcánica, esos derrumbes de montañas enteras que tapan no solamente 20 familias ni 10, hay lugares donde han tapado completamente aldeas. Avalanchas que se han llevado pueblos completos. Miren, aquí tenemos un ejemplo muy grande, que ya hace añitos, Armero se lo llevó en paro la lava del volcán que erupcionó esa noche. Pero la Biblia dice que Satanás está empeñado, y vea lo que dice el Espíritu de Profecía, dice: todo esto que está ocurriendo lo hace Satanás para llevarse a toda esa gente que no está preparada para hacerla perder. Así dice. Pero que Dios, en su infinito amor, no permite que arrase por completo, por amor a su pueblo y por amor a los que han de creer en el mensaje, y que en medio de todas esas catástrofes hay personas que reaccionan y van a Dios y se entregan a Dios. No solamente estos fenómenos. Esta tarde yo quiero hacer claridad a los hermanos de cosas que dentro de la iglesia
no hemos logrado entender estas cosas que están ocurriendo y les damos cierto significado. Recuerden ustedes que hace poco Benito XVI hizo un viaje a los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan que hace poco, cierto? Y yo soy testigo, y yo tuve la carta en mi mano, y escuché por la red que ha de venir, ese canal nuestro adventista, varios predicadores. Y comenzaron a hacer una alarma dentro del ambiente adventista mundial, y mandaron cartas y la predicación a través de satélite y todas esas cosas. Y muchos adventistas, aún siendo crespos, el cabello se les enderezó mucho, se les levantó el cabello, le pusieron... Porque Benito XVI iba para los Estados Unidos a firmar la ley dominical con Barack Obama, y que entonces llegó al fin del mundo. Que todos estos fenómenos, ya el fin del mundo, este es el fin del mundo. No. Quiero decirles en esta tarde que estos fenómenos que estamos viendo se llaman eventos tendencia. ¿Cómo se llaman? Eventos tendencia. Y quiero que esta tarde tomen bien claro y en serio eso. Esto no es el fin del mundo. Estos son eventos tendencia. ¿Por qué? Porque estos eventos están señalando hacia. ¿Hacia dónde están señalando estos eventos? Vean, hermanos, estos eventos están señalando hacia una señal que será la señal que marcará ahora sí el fin del mundo. Cuando todos estos fenómenos de inundaciones, incendios, tsunami, catástrofes de un lado y de otro, entonces la humanidad está entrando en pánico. Véanla en Lucas capítulo 21, dice, la gente angustiada, secándose de temor. Y esto no es nada para lo que vendrá. Esto es una caricia. Esto no es nada para lo que vendrá. Y esto tiene la tendencia hacia. Pues claro que la economía va para atrás. El ateísmo aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la humanidad que no logra entender a Dios, el diablo les está mostrando que es Dios el que los está castigando por malos. Y entonces la pregunta del hombre es, si Dios es amor, ¿por qué permite tanta pobreza, tanta miseria, tanto desastre, tanta violencia, tanto crimen, tanta maldad, tanta inmoralidad? ¿Ustedes no notan que aumenta cada día más y más y arrecia más y más el desborde de los ríos? Que eso no se veía antes. ¿O no se veía antes? Arrecia cada más el poder del mar. Cada día el hombre inventa más armas de destrucción masiva que no se veía antes. Cada día las pestes son peores. Las enfermedades que resultan tienen al hombre en jaque. El hombre está en jaque con el cáncer, con el SIDA y con una cantidad de virus que están resultando que el hombre no es capaz de solucionar el problema. La ciencia no es capaz de solucionar el problema. Cada día las naciones aumentan en el odio la una contra la otra. ¿Ustedes ven eso? Resulta que esto está estrechando más y más y más a la humanidad. Y la humanidad va a llegar a un punto, escuchen bien, esto está en el libro Conflicto de los Siglos. El que está de Conflicto de los Siglos, léalo el Conflicto de los Siglos. Yo tengo organizaditas, hiladas, las diapositivas de todo eso. Y en este momento, la situación que el mundo está viviendo está empujando, escuchen bien, está empujando el hombre hacia una estrechez mayor cada día, para que lleguen al punto y a la conclusión. Esto está revelado, esto no es invento del pastor García,
y en el tema de mañana vamos a verlo mejor todavía. Esto está revelado que todos estos fenómenos están tendiendo hacia la concretación de la ley dominical. Hacia allá van llevando todos estos fenómenos. Porque el hombre, al encontrarse encajonado de tal manera que no puede ver luz más allá del túnel, con todo esto que cada día estrecha más y más, porque esto va cada día más y más, llegará el hombre a la conclusión. Y digo el hombre, está hablando de las iglesias protestantes más poderosas de los Estados Unidos. Ellos llegarán a la conclusión que el mundo está así porque el hombre está violando la ley de Dios al no guardar el día del Señor, el domingo. Y por no guardar el día del Señor es que Dios está airado y por eso está acabando, devastando a la humanidad. Y entonces ahí es donde viene la presión de las iglesias más importantes al Estado americano para que imponga una ley dominical para que Dios aplaque su ira y entonces se arreglen las cosas. Estos fenómenos van hacia allá. Esto está escrito en el comienzo de los siglos. Esto es una revelación que Dios nos dejó. Entonces esto no tiene solución. Esto está profetizado, esto no tiene solución. Esto va cada día más, con más poder. Y para los que no crean de lo que estoy diciendo esta tarde, yo les voy a mostrar con la Biblia. Escúchenme, vamos a ver con la Biblia. Hagan un favor y abran sus Biblias en el libro de Daniel. Esto lo saben ustedes. Daniel capítulo 7, versículo 25, específicamente. Yo estoy hablando aquí en una forma que algunas personas pues dirán y quedará un poco confundida, ¿no? Pero yo tengo una propuesta para los que no logren entender esto. Tengo una propuesta. Daniel 7:25 habla de una profecía y habla del cuerno pequeño. Ustedes, adventistas del séptimo día, conocen al cuerno pequeño, ¿sí o no? Que tiene ojos de hombre, una boca que habla grandes cosas contra Dios y todo eso. Y dice que ese cuerno pequeño habla contra Dios, persigue a los santos, dice ese texto, ¿sí o no? Intenta cambiar los tiempos y la ley. Escuchen bien, ¿qué es lo que hace ese cuerno pequeño? Un cuerno en la Biblia es símbolo de un reino, un poder. Entonces lo que está diciendo aquí es que ese cuerno pequeño, ese poder, intentaría cambiar la ley de Dios, tomar la historia en sus manos, darle un giro a la historia, apropiarse del rumbo de la historia de la humanidad, eso es intentar cambiar los tiempos, y blasfema el nombre de Dios, persigue a los santos. Y ahí dice el texto que Dios le dio permiso, sí o no, y Dios le entregó en sus manos hacer eso, por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Así dice o no dice? Y pues nosotros sabemos muy bien todo eso, pero ustedes leen Apocalipsis 14, versículos 6 y 14, y repítelo Daniel. Dice que el versículo 14, el dragón persigue a la mujer por tiempo y la mitad de un tiempo, que es la misma profecía, pero dice que esos son 1260 días. Yo no me voy a poner a explicar esto aquí porque no me permite. Yo he diseñado las conferencias de semana sin entrar a explicar todos los detalles, sino voy a dar el principio que encierra eso para nosotros ahora. Pues hermanos, ahí lo que está diciendo es que vendría un poder en la tierra, oigan bien, que cambiaría la ley de Dios, y Dios colocó un plazo donde este poder haría un cambio en la ley de Dios. Año 360 de la era cristiana, el concilio de Laodicea, reunido, votó cambiar el sábado por el domingo y está registrado en el Canon 29. Eso está en las bibliotecas, métase a internet, ahí usted mande, haga clic y le sale toda esa información. Cambió la ley, pero de esa profecía
no se agota en los 1260 días, esa profecía no se agota ahí. Esa profecía tiene que ir hasta el fin del mundo, porque Apocalipsis toma a Daniel y muestra el cuerno pequeño, y tratando de imponer una marca en contra del sello de Dios. Y nosotros ya sabemos cuál es la marca: la ley dominical. Y hago una pregunta a ustedes, hermanos, esta tarde: ¿ya la ley dominical salió alguna vez en la vida, en la historia de este mundo? No. Que yo sepa, en la historia no se registra una ley dominical que entra universalmente para el mundo entero, perseguir a los que no guardan el sábado, a los que no guardan el domingo, y matar a los que guardan el sábado. Yo no encontré esa ley. Pues Justiniano sacó una ley que el domingo no se podía trabajar, pero no fue una cosa universal. Lo que está diciendo Apocalipsis 14, y voy, pues usemos todos los términos, lo que está hablando aquí es una marca de alcances cosmológicos. Me gusta decirle a los hermanos esos por esto, porque resulta que cuando viene alguien a torcerles el sentido de las cosas, ellos usan todos esos términos, pero yo voy a decírselo así. La palabra cosmos en griego significa mundo, ¿cierto? Mundo. Cosmológico, una profecía de consecuencias cosmológicas, quiere decir que es de alcance mundial. Por lo tanto, Apocalipsis está mostrando las profecías que serán de alcance mundial. Y si es de alcance mundial, es cosmológica y ya es parte final. Eso es parte final. Por lo tanto, la profecía de los 1260 días la dio Dios con un periodo cronológico de 1260 días para una sola cosa. No, porque la profecía no se cumplió en 1798, cuando Napoleón Bonaparte lleva a Pío VI a morir a Francia, y que pareció el mundo, creyó que se había acabado el papado. Ahí no se agota la profecía. La profecía esta tiene un cumplimiento parcial. ¿Un cumplimiento qué? Parcial. Falta el cumplimiento final. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que viene. Voy a otra profecía. Si ustedes leen el capítulo 1 hasta el 3 de Joel, y específicamente el 2, por ahí del 23 en adelante, Dios le pide a través del profeta Joel a Israel, dice: los sacerdotes entre el atrio, entre la puerta y el atrio, en la puerta del santuario y el atrio, clamen y convoquen al pueblo, a los niños, a los ancianos, a todos, y lloren y clamen a Dios, dice Joel, porque venía la invasión caldea. Por la apostasía de Israel venía la invasión caldea, y entonces la invasión caldea lo dice Jeremías de otra manera. En el capítulo 37, versículo 5 de Jeremías dice ahí Jeremías que Israel iba a sufrir la angustia de Jacob cuando los caldeos invadieran a Babilonia. Y lean la descripción de la caída de Jerusalén para que vean lo terrible. Y esta profecía, dice Joel, que si Israel se arrepentía, Dios haría que la lluvia temprana y tardía no faltara en Israel. Dice: y derramaré, y después de que dice que lluvia temprana y tardía no faltaría, dice: y derramaré mi espíritu, y profetizarán los jóvenes, los ancianos, los niños, y toda carne profetizará. Y ahí dice: y después de esto, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, dice Joel. Y está hablando del día de Jehová, el día grande de Jehová, está hablando Joel. Y resulta que cuando viene el Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice: señores, ¿por qué dice que estamos borrachos? Cuando si es la hora que no es de la borrachera. Y comienza Pedro a dar su discurso, y como 16 diferentes lenguas, cada uno se ponía su mano en el pecho y decía: ¿cómo estos hombres hablan hebreo y nosotros entendemos en nuestro propio idioma? El don de lengua, es el milagro del Pentecostés. Y dice Pedro: señores, si ustedes leen el capítulo 2 del versículo 25 en adelante, dice Pedro eso en Hechos 2: señores, de esto fue que habló Joel, que Dios derramaría su espíritu
y toda carne profetizaría, ancianos, jóvenes, niños y todo eso. Y hoy se ha cumplido la profecía de Joel, y esto es lo que él dijo, lo que vosotros veis. Pero la profecía de Joel no se agotó allí. El Pentecostés es un cumplimiento parcial de Joel. Es un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Apocalipsis 18, ahí está, y lo explicaremos esta semana. Todavía no se ha cumplido esa profecía de manera total. Eso es un cumplimiento parcial. Cumplimiento parcial. Y podríamos esta tarde comenzar a analizar una cantidad de profecías que Dios dio y que han tenido un cumplimiento parcial, no total. Estamos esperando el cumplimiento final. Entonces, como esas profecías están apuntando a un cumplimiento final, estos eventos que se están dando, estos eventos tendencia, entonces están llevando, están empujando a la humanidad a llegar al cumplimiento de esas profecías. Y mis hermanos, todo esto no es para que nos aterremos como pueblo de Dios. Esto no es para asustarnos. Esto es para llenarnos de gozo. Ustedes dirán, ¿qué es eso, pastor? De gozo porque está inundando Bogotá y porque está subiendo. No. De gozo porque la liberación cada día se hace más cerca. Estos eventos me están mostrando que lo que Dios dijo es verdad, y que cada día me aproximo más a la liberación final que nos espera. Vean, hermanos, vamos aquí para que ustedes vean esto, porque no son caprichos de Dios. San Juan capítulo 13 versículo 19 habla de la Santa Cena, ¿cierto que sí? Habla de la Santa Cena. Y en la cena el Señor le dijo a los apóstoles: uno de vosotros me ha de entregar. Y recuerdan que los apóstoles comenzaron a asustar. Y Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo, Señor? Dice, no. El que mete su mano conmigo en el plato, ese es. Y en ese momento Judas metió la mano en el plato con el Señor. Y le dice Judas, así pasito: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice la señora que en ese momento entró el diablo en él. Y lo dice el Evangelio también. Entró el diablo en él y salió. Y dice Jesús en el versículo 19 de ese capítulo, dice: os lo dije antes para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. ¿Cierto que sí? En otras palabras está diciendo Jesús: señores, les estoy diciendo esto para cuando ustedes vean a Judas besándome y recibiendo las 30 monedas de plata y después colgado en el árbol y después caído al suelo y reventado, crean. Es lo que está diciendo Jesús ahí en esa profecía. Crean. Vamos a la otra profecía, capítulo 14 versículo 29 de San Juan. Capítulo 14 versículo 29. San Juan 14 29. Jesús, noten que el capítulo 14 está hablando de la partida de Jesús. Si ustedes ven desde el versículo 1: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera no lo hubiera dicho, ¿cierto? Pero volveré. Y Jesús está hablando de su partida. Y entonces Jesús les está diciendo a ellos: les estoy diciendo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando ustedes me vean colgado en la cruz del Calvario, cuando me vean lacerado por todos estos crueles judíos, azotado, cargando una cruz cuesta arriba para ser crucificado, y vean todo ese drama y vean mi muerte y que me entierran, no es para que se sientan derrotados ni frustrados, ni porque crean que el plan se ha acabado, sino para que creáis. Para que creáis. ¿Creáis en qué? Es lo que les dije, que resucitaría el tercer día. Eso se les olvidó. Y todos salieron a correr y dejaron a María Magdalena solita en la cruz del Calvario. Ustedes ven el cuadro, ahí está. Para que creáis. Y viene la otra: después de que yo sea colgado en la cruz del Calvario, muera, resucite y vaya al cielo, ustedes van a quedar solos, y la persecución que se va a encender contra ustedes no va a ser cualquier cosa. Oiga, mira lo que dice Jesús:
capítulo 16 del mismo San Juan, versículo 4. Y Jesús: y cuando ustedes comiencen a ser sacrificados, colgados en cruces, muertos, azotados, perseguidos, no se sientan derrotados ni se desanimen. Crean y tengan más fe. Os lo he dicho antes que suceda, ¿para qué? Para que creáis. Pues, mis hermanos, Dios tomó el acontecimiento de Jerusalén y con ella habló del fin del mundo. Y antes de que Jerusalén fuera sacrificada, antes de que fuera destruida, el templo todo derrumbado, incendiado, sucedieron todos esos eventos. Y escuchen, hermanos, aquí hay un texto donde dice: cuando veáis esto, cuando llegue el momento de la destrucción de Jerusalén, salgan a los campos. El que esté en el campo no vuelva por nada a su casa, el que esté en la terraza no baje a su casa, huyan, dijo Jesús. Y Lucas dio la señal con la cual los judíos debían de saber eso. Lucas 21:20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, digan: llegó el fin. Y entonces es el momento de huir. Y en el conflicto de los siglos está muy bien explicado eso. Dice: Cestio, el emperador romano, llegó con todo su ejército y rodeó a Jerusalén. Y dice ahí en el conflicto de los siglos que Dios hizo despertar un ruido como cuando viene una avalancha, un terremoto terrible, y los ejércitos romanos les entraron en pánico y salieron en retirada. Y cuando ellos salieron en retirada, los centinelas que estaban en las torres de los muros comunicaron a los judíos que estaban abajo, y entonces abrieron las puertas y salieron todos armados, destruyeron la retaguardia del ejército romano, tomaron el botín y regresaron a Jerusalén. Mientras ellos salieron, fueron a destruir la retaguardia, los que creyeron en la profecía de Jesús, dicen, ni un solo creyente murió en esa catástrofe de Jerusalén. Todos quedaron ilesos, libres, porque creyeron en la profecía. Y los judíos regresaron con el botín, se encerraron otra vez en la ciudad, seguros ya de que el ejército había escarmentado y no volvería. Pero después volvió Tito, el hijo, el general, con el ejército, y ahora sí no quedó sin nada. Todo quedó en cenizas, ese templo. Dice la señora Guay que corría la sangre como cuando llueve torrencialmente por las calles. Hermanos, eso que sucedió en Jerusalén, dijo Jesús que ahora iría a suceder esos eventos: guerras, hambres, pestes, pestilencias, terremotos, inundaciones, incendios. Todo esto sucedería y nos estaría mostrando a nosotros que vamos hacia el cumplimiento final de las profecías que están por cumplirse finalmente. Entonces nosotros lo que debemos ahorita cobrar es, si estamos viendo esta realidad, si estamos viviendo esta experiencia, lo que Jesús está diciendo, yo se lo dije antes, para que ahora crean, desarrollen más fe, su mente sea más lúcida, discierna con mayor claridad, estén con los ojos más abiertos y sea un pueblo más dinámico y más viviente y más experimentado en la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí las profecías. Vean, hermanos, muchos están entretenidos en los fenómenos que están ocurriendo y estamos descuidando otras cosas. Pero Jesús dijo, deben creer más, y creer más es desarrollar más fe, mayor carácter, mayor experiencia, mayor acercamiento a Dios, comunión más estrecha, mejor entendimiento de la palabra, más lectura, más estudio, más devoción, más dedicación, más desarrollo. Eso es lo que está diciendo Jesús, eso es lo que debe ocurrir en el pueblo creyente. Pero saben, hermanos, ahora hay más televisión. Hay gente que no va a culto porque no se puede perder la novela. Pongámonos la mano en el corazón. Y hay gente que no va a culto porque no se puede perder la novela.
no se la puede perder. Sí, quedó en el capítulo más interesante. Hermanos, el diablo es tan astuto que nosotros ahora esto no nos está haciendo mucha mella. Y tiene más poder, oigan bien, tiene más poder el modelo o la modelo que el evangelio. Cristo ya ha dejado de ser el modelo. Ahora el modelo es Amparito Grisales. Vean, hermanos, yo creo en esto, y hermanos, tenemos que abrir los ojos. ¿Sabe qué dice el Comité de los Siglos? Que las guerras, las pestes, las inundaciones, los incendios son distractores del diablo, para que la gente se distraiga en eso, recogiendo mercado, llevando para allá, haciendo esto y tratando de solucionar el problema, y sigue la misma. Y entonces la gente está distraída y no se da cuenta, no toma conciencia, no ve la inminencia de la destrucción del mundo, no la ve. Pero los creyentes tienen que verla, nosotros sí. Y vean, hermanos, díganme ustedes esta tarde esto: ¿cómo ha tomado de poder la secularización el mundo? Yo como hombre y yo como dama, todos nos vestimos no como dice la Biblia, el Evangelio, sino como dice la revista de Francia de los modelos. ¿Cómo se viste? ¿Cómo se debe vestir la dama? Bella, y la belleza es mostrarse. Esa es la belleza. Y entonces el Evangelio que habla de modestia, de pudor, de recato, de todo eso, y todo eso se está perdiendo, y el Evangelio está perdiendo su poder, y el poder lo está tomando el diablo, y nos estamos olvidando del patrón bíblico. Y hermanos, eso es lo que el diablo hace: distraer nuestras mentes, entretenernos en cosas, y nosotros no podemos discernir los tiempos ni ver lo que está ocurriendo. Pero mis hermanos, todo esto que estamos viendo está marchando hacia la estrechez mayor, y eso lo está haciendo el diablo para llevar a la humanidad a la conclusión de que los culpables de esto son los obedientes a los mandamientos de Dios. Esto es en Apocalipsis. En el transcurso de la semana lo vamos a ver más a fondo eso. Y mis hermanos, la invitación de Dios es: esto lo he dicho antes para que creáis. Y creer es tomar la palabra de Dios en serio y producir un reavivamiento y una reforma en estos tiempos finales. Que seamos un contraste, que seamos una locura, porque Pablo dijo: Dios se propuso salvar al mundo por la locura de la predicación. Cuando el mundo vea a este poco de locos, no les gusta nada de nuestro mundo, viven en un mundo aparte, así es. Entonces ese contraste hará que Dios en el cielo haga fiesta por su pueblo y proteja más a su pueblo, y nos dé más capacidad de discernir y de entender y vivir una vida cristiana más cerca de lo que Jesús dijo: ahora sí, luz para un mundo que está en tinieblas. Esta noche voy a hacer un llamado a las visitas, así sea una la que haya. ¿Qué visita le gustaría profundizar más en estas verdades, en estos conocimientos? ¿Hay alguna visita aquí esta noche que le gustaría profundizar más en esos conocimientos? Porque aquí estamos pasando por alto muchas cosas, pero le gustaría investigar más acerca de todas estas cosas. Muy bien. Yo voy a pedir a esas visitas, que vengan acá, porque quiero tomar en serio su palabra para ponerle un instructor que le ahonde más en estos conocimientos, que le dé todos los detalles que hay que dar. Dios te bendiga por ese valor. ¿Hay alguna otra visita que le gustaría en esta tarde unirse a él
para hacer mayor avance en el estudio de la Biblia y conocer más a fondo todas estas cosas? No veo las manos que están levantadas. ¿Hay otra visita aquí esta tarde? Hermano, la paz y la felicidad más grande que se puede tener en el corazón es cuando yo conozco a Dios y sé lo que Dios quiere darme a entender. Llena unos vacíos que tú no te imaginas. Si tú tienes tu hogar al borde de la caída, te vas a dar cuenta que Dios te lo repara. Si estás al borde de caer en una tentación grande de algo que te tiene cautivado, Dios te va a sacar de esa esclavitud. Ese es el resultado cuando tú te unes al poder de Cristo. Todavía extendemos el llamado. ¿Hay otra visita que quieren esta tarde unirse a este hermano para profundizar más en estos estudios? Muy bien. Entonces el pastor de la iglesia se encargará de determinar el instructor para que le ayude a comprender más a fondo todas estas verdades. Yo voy aquí es a la carrera porque voy hacia otros puntos. Jesús, hermanos, en esta tarde te invita a ti como adventista del séptimo día a que abramos nuestro corazón, a que nos tomemos en serio las promesas de Dios, que miremos hacia el futuro con las profecías que están rumbo al cumplimiento, y que todos estos fenómenos que están acosando a la humanidad no son otras cosas que manifestaciones que Dios permite para que nosotros como pueblo entendamos como señales que nos están mostrando el trecho del camino que hemos recorrido y que nos falta por recorrer, y que nos preparemos y que creamos, que resucitemos esas facultades muertas y entremos en un reavivamiento y una reforma, y entonces la iglesia se convierta en la luz que Dios quiere que sea para este momento que tanto necesita esta generación desorientada en este mundo. ¿Cuántos hermanos adventistas quisieran decirle al Señor: Señor, yo quiero ser luz, yo quiero creer y tomar en serio tu palabra? Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos realmente ser el pueblo que Dios quiere que seamos en este momento final.